llegar hacia estos. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz, yo soy el ingeniero Julio Ramírez y vamos a comenzar. Antes que nada, para los que son nuevos con nosotros, en la parte lateral derecha, como ya lo han de haber visto, tenemos un chat en el cual ustedes pueden realizar en cualquier momento una pregunta con respecto a los temas que estemos impartiendo. También cada una de las diapositivas que vamos a ver en pantalla y los videotutoriales se les van a hacer entregar mediante un link en un correo electrónico. En el mismo correo electrónico donde recibieron la contraseña para esta aula, conforme vayan avanzando los días, recibirán nuevos correos para poder empezar a descargar la información. Muy bien, ahora después de esto, vamos a comenzar con el curso. Como su nombre le indica, el curso tiene el nombre de Clona Fácil. Vamos a aprender cómo utilizar las clonadoras. Por ejemplo, aquí tenemos, y sobre todo en este curso vamos a estar utilizando en la gran mayoría de los casos BBDI Keytool. Aquí tenemos en la parte trasera el nombre completo del equipo es BBDI Keytool. También vamos a hablar de Handy Baby. Pero, ¿por qué vamos a hablar en gran porcentaje más sobre este equipo? Debido a que a nuestro parecer es el que mejor trabaja, el que más fácil pues se puede utilizar. Incluso ya han salido nuevas versiones de estos equipos. ¿Por qué salieron nuevas versiones de BBDI 2? Más bien ya hay Handy Baby 2 y también hay KD en la segunda versión. Pero ¿por qué salieron esas nuevas versiones? Precisamente para tratar de alcanzar la capacidad de clonación y funciones especiales de este equipo. Aunque ya salió Handy Baby 2 y KD 2, sigue siendo mucho mejor BBDI Keytool. Muy bien, entonces es por ello que gran porcentaje de los procedimientos serán sobre este equipo. Pero en realidad, como siempre lo decimos, más que enseñar cómo utilizar equipos, en realidad enseñamos cómo realizar procedimientos o tareas. No importando qué equipo tengan, en realidad el mismo procedimiento se hace exactamente igual con cualquiera que ustedes tengan. Lo único que cambia es si uno es capaz de hacerlo o no. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestras diapositivas. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? Número 1, tecnología de transponders. Traducido a algo más fácil sería cómo funcionan los transponders. Y estructura interna de un transponder, tecnología y fabricantes, tipos de transponder, ID original y ID genérico, generación de transponder, generación de imagen con Tango, Handy Baby, BBDI Keytool, desbloqueo de llaves usadas. Esto es muy importante, sobre todo BBDI Keytool fue el primero en empezar a desbloquear llaves usadas. Obviamente después Handy Baby 2 y KD2 empezaron a tratar de igualar a BBDI Keytool. También hablaremos de funciones especiales de las clonadoras como generación de controles remotos por marcas, clonación de controles y entraremos a el tema principal, clonación. ¿Qué es clonación? Transponders especiales, transponders universales, King Chip, BBDI, clonación de transponders, código fijo, clonación de transponders, cripto. ¿Ok? Antes que nada, este curso en realidad está diseñado o va dirigido a personas que van empezando a realizar sus primeras programaciones. O quizá no tan novatos, pero no tienen quizá la capacidad, lo digo de esta manera sin insultar, capacidad económica de adquirir equipos de alto costo como pudiera ser un Avdi original, un Setful, etcétera. Por lo cual, contar con un equipo que cuesta aproximadamente unos
con todas las licencias quizá unos $500, pueden realizar duplicados de una forma muy sencilla y incluso hasta vehículos 2018-2019 en su gran mayoría. Podemos decir que la clonación es algo muy sencillo, es bastante económico y de igual manera es también muy eficiente. Antes de abordar el tema de estructura interna de un transponder, también hay que mencionar, incluso creo que se verá en algunas diapositivas, clonar tiene sus ventajas y desventajas. Ya hablé cuáles son dichas ventajas. Son equipos económicos, son fáciles de usar y bastante efectivos. Pero uno de sus puntos en contra, y sobre todo depende de cada uno de los dueños de estos equipos, es que no hay que limitarnos a utilizar únicamente estos equipos. ¿Por qué? Si únicamente nos dedicamos a clonar porque vemos que es bastante fácil, ¿qué es lo que sucede cuando nos lleguen vehículos con llave perdida? O mejor dicho, sin ninguna llave programada. Pues ahí simplemente nuestros equipos clonadoras, ya sea Handy Baby, BBD Tool o Kady, no nos van a servir para absolutamente nada. Entonces, quizá un punto en contra sería si exageramos el uso continuo de estos equipos, vamos quizá a ir perdiendo experiencia en otros métodos de programación. Entonces, también no hay que excederse en el uso de estos equipos. Vamos a leer. Antes que nada, para empezar a realizar nuestras clonaciones, necesitamos entender cómo funciona un transponder y cómo funciona un sistema inmovilizador. Vamos a leer. El transponder es un dispositivo que permite ser identificado mediante señales de radiofrecuencia. Es una pastilla electrónica miniaturizada que contiene una memoria no volátil. No requiere de energía constante para la retención de información, a lo largo de la cual hay un juego de bobinados o alambres muy finos enrollados alrededor de un tubo. Puede estar alojado en cualquier llave de automóvil, tenga o no control de apertura de puertas. Aquí, claramente en la fotografía, se alcanzan a ver los elementos más importantes de un transponder. Número 1, la bobina, la cual únicamente es un alambre de cobre enrollado con un número determinado de vueltas. Número 2, los capacitores, los cuales funcionan de regulación y además de almacenamiento de voltaje, por lo cual cuando una corriente eléctrica sea inducida a la bobina, los capacitores, al llenarse de voltaje a partir de esa corriente, se van a convertir en baterías. Si estos capacitores se convierten en baterías, significa que el transponder ya tiene su propia fuente de alimentación, por lo cual únicamente necesitamos unas resistencias para regular algunos voltajes hacia determinados dispositivos, principalmente el que no se alcanza a ver en esta imagen, pero del otro lado de la placa generalmente se encuentra el microcontrolador de dicho chip. En este microcontrolador se encuentra el número ID, el cual, como ustedes ya lo sabrán, o si no lo saben, el número ID, como su nombre lo indica, es el número de identificación personal de cada transponder. Aunque yo tenga dos transponders exactamente iguales, con el mismo número de parte, fueron fabricados el mismo día, incluso uno siguiente del otro, ese número ID es distinto en cada uno. Es el nombre personal o número de identificación único en cada chip. Ese número de identificación en realidad es el que se programa en el inmovilizador para que el vehículo pueda encender. Muy bien, vamos a continuar. Para este tipo de tecnología encontramos tres encapsulados. Primero está el chip en cristal. Aquí tenemos un chip en cristal. Tenemos también el chip en cerámica. Vamos a leer el texto.
El transponder bajo cápsula de cerámica tiene mayor insensibilidad a objetos metálicos próximos en comparación con el transponder con cápsula de cristal. Aquí tenemos el transponder de cerámica. Por favor, si me pudieras conseguir un chip de cerámica. Por ahí había una cajita. A ver si le ayudan. Ah, no, aquí está. Disculpa, aquí los tengo a la mano. Gracias. Ok, aquí tengo un transponder de este tipo, de cerámica. Vamos a esperar a que enfoque. Voy a alejar un poco. Ahí está. Vemos claramente el transponder. Y cuando somos novatos, pues lo general pensamos que es un transponder bastante distinto a el de cristal, al de la imagen que mostré en la diapositiva anterior, pero en realidad no es así. Esos transponders de cerámica siguen siendo exactamente igual a los de cristal. Aquí incluso se alcanza a notar, y tenemos la imagen de un transponder de cerámica con un corte transversal. Se alcanza a ver también que tiene una bobina, no se alcanza a ver muy bien esto, los capacitores, las resistencias, y también tiene el microcontrolador. En realidad es exactamente igual a un transponder de cristal. Y por último, existe chip en la tarjeta electrónica. Circuito integrado soldado en la placa electrónica de la llave control. Pero en realidad, este texto, incluso, por favor, si me pudieran ayudar a responder la siguiente pregunta, aquí tenemos una llave control de Chrysler. ¿Ok? Aquí está claramente la imagen. Por favor, con palabras en el chat, si me pudieran responder cuál es el transponder de esa llave control. Vamos a ver si se animan a responder. Vuelvo a repetir la pregunta. En esta llave control de Chrysler, ¿cuál es el transponder? Vamos a esperar. Recuerden, es mejor si participan y no importa si se equivocan. Es mejor equivocarnos siempre durante el curso a equivocarnos ya durante nuestras programaciones. Dice el que está encerrado en el circuito amarillo. Dice Martín el circuito integrado. Jorge el que tiene el embobinado. Vamos a ver, ahí también va a contestar Raúl y César. Vamos a esperarlos. Están escribiendo. Vamos a esperar cada una de las respuestas. Vamos a esperarlos. Dice el del circuito amarillo, el que está encerrado. Ok, pues podemos decir que respondieron correctamente, pero no en su forma total. En realidad, un transponder, como lo expliqué en esta imagen anterior, debe de ser formado por una bobina, capacitores, resistencia y un microcontrolador. Las respuestas que dieron ustedes, lo vuelvo a repetir, son correctas, pero no en su totalidad. Para que hubieran respondido afirmativamente al 100%, hubieran mencionado que en realidad es toda esta zona. Tenemos la bobina, tenemos resistencias, tenemos capacitores y tenemos el microcontrolador. ¿Qué significa? A la falla o a la ausencia de cualquiera de esos 4 elementos, simplemente nuestra llave control no va a funcionar. Incluso si ustedes ya han hecho algunas programaciones, notarán que las llaves control, aunque no tenga batería, en realidad el vehículo va a seguir encendiendo. ¿Por qué? Porque a través de la bobina que tienen instalada en la punta, se le va a inducir el campo electromagnético de la antena lectora captadora que siempre está alrededor del switch. Es por ello que la batería no impide, en caso de que tenga bajo voltaje, no impide que el vehículo se inmovilice. ¿Ok? No tienen nada que ver las baterías en las llaves control.
son independientes en su fuente de alimentación. Vamos a continuar. Estructura interna de un transponder. Operan en diferentes rangos de frecuencias. Como no cuentan con su propia fuente de poder, están muy limitados en comunicación y generalmente operan a una distancia de 1 centímetro a 15 centímetros. Para los que aún están empezando en la programación, deberán saber que siempre alrededor del switch, en la gran mayoría de vehículos, se encuentra una antena lectora captadora. Ahora sí, si me pudieran pasar una antena. Creo que hay una aquí, en esta cajita. Acá o acá. Ándele. Por ejemplo, aquí tenemos esta antena, gracias. Esta es una antena inmovilizadora de un vehículo Opel o conocido Chevrolet en Sudamérica. Y aquí tenemos esta pequeña antena que siempre es situada alrededor del switch. Cuando abrimos el switch a la posición on, cuando se enciende todo el cuadro de instrumento, también se enciende el inmovilizador. Internamente el inmovilizador tiene microcontroladores y en este microcontrolador existe un programa. Dicho programa tiene instrucciones. Quizás su primera instrucción al momento de ser encendido es enviar una señal a través de la antena lectora captadora por medio de un campo electromagnético. Al haber dos bobinas, tenemos una bobina, esta es una bobina de un alambre de cobre. Ya sabemos que nuestros transponders también tienen una bobina. Cuando hay dos bobinas sumamente cerca y alguna de ellas tiene una corriente eléctrica, en este caso la que tiene corriente eléctrica es la del inmovilizador, la segunda bobina o bobina secundaria va a ser capaz de absorber dicha corriente por medio del fenómeno conocido como inductancia. Por lo cual, ya expliqué, la bobina del transponder de la llave va a absorber corriente y va a ir siendo alimentada o almacenada poco a poco en los capacitores. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede si el vehículo, quizá en este caso vemos que es una imagen de un vehículo Volkswagen, vamos a suponer que es un vehículo Jetta. ¿Qué sucede si ese vehículo Jetta, su acumulador o batería tiene bajo voltaje? No sé, en teoría un voltaje adecuado serían unos 12.5 volts. En este caso la batería ya se está bajando y quizá de unos 11 volts. Si la batería está baja, la corriente que va a ser enviada a través de la antena lectora captadora también va a ser baja. Si esa corriente es baja, disminuye la capacidad de distancia en la cual llega esa señal. Por lo cual, muchas veces, cuando un vehículo está inmovilizado, es debido también a una batería baja. Intentamos arrancar el vehículo, no se alcanzó a leer el chip debido a que la señal no fue demasiado potente para ser absorbida por la bobina del transponder y el vehículo se inmoviliza. Como no arrancó, vuelven a intentarlo así hasta que se baja la batería completamente. Después de ello, tratan de cargar la batería ya o incluso compran una nueva, pero por ejemplo en Volkswagen sabemos que cuando se intenta encender un vehículo, cuando existe una falla en el sistema inmovilizador, se bloquea. Por lo tanto, simplemente dejamos el switch abierto un tiempo determinado, recomendamos hacerlo durante 1 hora y se desbloquea dicho vehículo. Muy bien, vamos a continuar leyendo. Contiene una memoria que se lee mediante el uso de señales digitales de radiofrecuencia. Existen dos versiones básicamente, los de lectura solamente, conocidos como Read Only o RO, y los de lectura y escritura, Read Write o RW.
Muy bien. Un transponder está formado por un circuito RLC conectado a un microcontrolador. Esos circuitos RLC son los más usados, sobre todo cuando se intenta o se necesita enviar una señal. ¿Por qué es conocido como circuito RLC? Debido a las nomenclaturas de cada uno de los elementos. R es resistencia, L es bobina y C es capacitor. Y como bien lo indica el texto, es un circuito RLC conectado a un microcontrolador. ¿Ok? Aquí tenemos ya esquematizadamente el transponder. Tenemos antena coil, que es nada más que nuestro embobinado. Tenemos nuestro capacitor, el cual ya sabemos que es el que va almacenando voltaje poco a poco para finalizar convirtiéndose en una fuente de alimentación independiente. Aquí no está señalado, pero también necesita resistencia, sobre todo para enviar o subdividir ese voltaje que generalmente es de 5 volts, hacia el que lo necesita. En este caso, el microcontrolador. ¿Ok? Y en la parte superior ya tenemos más completo cómo funciona este sistema. Aquí en la parte tenemos dos circuitos. Un circuito primero y el segundo circuito. En medio de esos dos circuitos, cuando no tenemos abierto el switch, no existe nada. Pero, ¿qué representa cada uno de estos dos circuitos? Este es nada más y nada menos, disculpen, que el módulo inmovilizador. El módulo inmovilizador tiene su propia fuente de alimentación. ¿Ok? ¿Cómo tiene su propia fuente de alimentación? Ya sabemos que todos los módulos electrónicos de un vehículo tienen un conector. Aquí se le hace llegar voltaje, tierra, tiene líneas de comunicación, etc. Significa que en algún pin va conectado a masa y en algún otro pin va conectado a 12 volts directos de batería o conectados a 12 volts cuando abrimos el switch a ignición. Vamos a regresar. Disculpen. Este circuito tiene resistencias. Aquí quizá no está bien representado, pero también necesita, en caso de que sí sea como tal un módulo inmovilizador, también debería de estar incorporado el microcontrolador en esta antena. Y, como bien lo mencioné, contiene su bobina. Aquí tiene su bobina, tiene un alambre de cobre con un número determinado de vueltas. Cuando abrimos el switch, corre una corriente a través del circuito y en un punto llega a la bobina. En ese instante se forma un campo electromagnético. Al haber un transponder justo al lado de esta antena, ese campo electromagnético va a ser inducido por la bobina del transponder, va a pasar por el capacitor, va a haber una resistencia que regule o divida el voltaje para nuestra carga. En este caso, ¿cuál es nuestra carga? Nuestro microcontrolador. Y obviamente, el microcontrolador del transponder también tiene un programa, el cual su primera instrucción al momento de que se enciende este microcontrolador es enviar el número ID que tiene almacenado internamente. Por lo tal, ese número ID va a viajar por medio de pulsos en forma de carga o una corriente, y cuando pase por la bobina del chip, ahora esa señal o campo electromagnético va a ser inducido por la bobina de
nuestro inmovilizador. Por lo tal, esa señal va a regresar y va a encontrarse con el microcontrolador del inmovilizador. Ese número ID que envía el microchip puede tener distintos dígitos. Por ejemplo, los más básicos y los primeros que salieron eran simplemente de 8 bits. Por ejemplo, era un número como este. ¿Ok? Ahí están nuestros bits. Y actualmente hay transponders que el número ID incluso llega a ser de 128 dígitos. Obviamente, mientras más dígitos, significa que el transponder es más seguro. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Disculpen, permítanme. Ahora sí. Por la bobina del inmovilizador se hace circular una corriente cuando es activado, formando el fenómeno de inductancia con ayuda del campo electromagnético de la bobina del transponder. La bobina del transponder induce el campo electromagnético y lo convierte en corriente. La resistencia forma una carga regulando el voltaje y corriente en ciertas zonas del circuito. El capacitor que almacena la corriente inducida por la bobina y la convierte en voltaje. Y el campo electromagnético formado por dos bobinas, una del inmovilizador y otra del transponder. Esto simplemente es un resumen de todo lo que expliqué anteriormente. La bobina de la antena junto al capacitor y resistencia forman un circuito resonante de alta calidad. Todo el conjunto está contenido en una cápsula del tipo plástica, cerámica o de cristal. Aquí se ve claramente que los transponders de cerámica en realidad son exactamente iguales a los de cristal. Lo único que cambia es el encapsulado. El microcontrolador es un dispositivo de procesamiento el cual internamente contiene un archivo donde se encuentra un programa y datos específicos como formato, número ID, password. Más adelante vamos a ir desglosando qué se refiere con formato y qué se refiere con password. Número ID, ya he explicado algunos puntos básicos de qué significa número ID. Más adelante explicaré el formato y el password. Muy bien, vamos a ver nuestro primer video tutorial del curso. Es la introducción teórica a prácticamente todo lo que les he explicado. Vamos a poner atención al video y regresamos. ¿Qué tal, compañeros de MS Cursos Automotrices? Pues estamos aquí nuevamente transmitiendo esta información a través de este video tutorial. Y bien, una vez que ya nos explicaron y nos explicó pues a detalle el ingeniero Julio cómo funciona este dispositivo y cómo opera, pues ahora toca responder dos preguntas. ¿Cómo hacemos que o cómo funciona que este transponder hace que arranque un vehículo y cómo también hacemos que la información de este transponder pues pueda ser transferida a otro transponder y también pueda ser transmitida al sistema inmovilizador. Esas son dos preguntas que ahorita nos acaban de surgir y bueno, aquí tenemos al ingeniero Julio Ramírez que pues nos va a dar esta explicación a detalle. Exactamente, como bien lo menciona el ingeniero José Manuel, gracias por estar en este video tutorial. Vamos a explicar cómo es que
este chip o esta llave puede encender o no un vehículo y cómo esta, supongamos que sea una nueva llave de agencia, la acabamos de comprar, cómo esta nueva llave la puedo añadir a el vehículo. Y entendiendo esto, también entenderemos, por lo tanto, cómo es que podemos clonar llaves, cómo podemos clonar transponders y por qué en algunos casos es imposible. El primer paso, ya sabemos que aquí tenemos nuestro chip. Aunque obviamente es una llave control, tenemos nuestro chip. Ya explicamos que esta llave o chip siempre será leída mediante la bobina. Aquí tenemos la antena. Y al menos en este caso, esta antena está añadida a el sistema inmovilizador. Viene unido la antena con el IN. A diferencia del anterior, que era la antena por separado y el módulo inmovilizador en otro módulo, ¿verdad? Exactamente, este es un inmovilizador de Chrysler. Entonces, ¿cómo podemos programar llaves? Más bien, vamos a explicar primero cómo enciende esta llave. Supongamos que está programada en el vehículo. ¿Cómo es que puede, a partir del INMO, dar las condiciones de arranque hacia la computadora de motor? Obviamente, dentro del inmovilizador existe también un microcontrolador o CPU, microcontrolador. Ok, aquí está nuestro microcontrolador, tiene un microcontrolador. Y internamente en este microcontrolador, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver aquí. También obviamente tiene un archivo nuestro microcontrolador. Este microcontrolador en su archivo puede contener el número BIN. Supongamos que aquí hay algunos números, etcétera, datos en hexadecimal. Aquí, por ejemplo, pudiera estar la zona ASCII. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar el número BIN. Y quizá en esta parte podemos encontrar el PIN code. Ahí está el PIN. Y quizá a partir de una determinada línea encontramos las llaves. Por ejemplo, la llave 1, la llave 2. Todas estas suponiendo que están programadas en el vehículo. Llave 3 y quizá posteriormente unos espacios vacíos para nuevas llaves. Aquí vamos a ponerle llave nueva. Aquí hay otro espacio para llave nueva. ¿Ok? Vamos a poner atención en la llave 1. Aquí suponiendo vamos a hacer un pequeño zoom a la llave 1. Y la llave 1, su número hexadecimal, por ejemplo, será, vamos a hacerlo de manera muy fácil, A, B, C, D, E. Ese es el número ID o nombre de la llave 1. Y recuerden, internamente en el transponder ya sabemos que existe una bobina, una resistencia, un capacitor y un microcontrolador. En este caso aquí tenemos el microcontrolador. El microcontrolador ya mencioné en el video anterior que también tiene un archivo. Y ese archivo también tiene un número ID. Por lo cual, vamos a desglosarlo de esta manera. El ID de ese microcontrolador es A, B, C, D, E. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando, por lo tanto, abrimos el switch a la posición ON? Con esta llave abro el switch a la posición ON. La antena lectora captadora, el primer paso que hace es alimentar el transponder y enviar una señal. Esa señal lleva una pregunta. Dicha pregunta indica quién eres. Y el transponder, recuerden, por eso es importante la programación que trae también ese microcontrolador. Sabe esa programación que al momento de recibir esa pregunta necesita responder con el ID.
el ID al menos de esta llave es ABCDE. Envía de manera también por medio de inductancia y de subbobina la respuesta. La respuesta es retenida y absorbida por la bobina de la antena lectora captadora y se la hace llegar a el microcontrolador. Dentro del microcontrolador ya sabemos que está el archivo. Compara cuál de las llaves programadas posiblemente tenga el ID ABCDE. Se da cuenta que la llave 1 tiene ese número ID ABCDE y a partir de ese momento permite las condiciones de arranque a la computadora de motor. Como bien lo sabemos, generalmente es chispa e inyección. ¿Ok? Caso contrario, supongamos que es una llave ajena a el vehículo. Por lo tanto, el ID de esta llave pudiera ser 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos el switch, la antena lectora a través de la programación del microcontrolador del INMO pregunta ¿quién eres? La programación del microcontrolador de la llave indica que cuando reciba esa pregunta debe de enviar el número ID de respuesta, envía soy 1, 2, 3, 4, 5, lo envía de regreso y va a comparar el microcontrolador en su lista de llaves si en realidad existe ese número ID entre sus llaves programadas. Quizá la llave 2 sea, aquí le pongo ID 2, sea Z, Y, X, el ID de la llave 3, quizás sea 9, 8, 7, 6. Por lo cual no coincide ese ID con alguna de las llaves programadas. Por lo cual lo primero que va a hacer ahora la programación del microcontrolador será bloquear las condiciones de arranque hacia la computadora de motor. Ok, entonces cuando en el argot, cuando estamos en esta parte de la programación de llaves que te dicen es que se desprogramaron las llaves, no quiere decir que algo le pasó a la llave, quiere decir que esa llave no está registrada en esta parte de datos, de esa información del micro, o este chip no está dando una buena señal o un buen ID o una buena información para que pueda ser comparada con la información que está dentro del microcontrolador. Exactamente, de hecho esa palabra de se desprogramaron las llaves, siempre recomendamos eliminarla de la profesión. Para que esta información del microcontrolador se modifique es muy difícil. Para modificar la información en un micro, número 1, se necesitan pulsos exactos. Son pulsos con milisegundos. Dichos pulsos tienen un lenguaje, tienen una instrucción, los cuales son los que pueden modificar la información. Por lo cual, si un vehículo venía encendiendo y de un día para otro ya no lo hizo más, o el inmovilizador no está bien alimentado, o está dañado, o el chip en alguno de sus circuitos, ya sea bobina, capacitor, resistencia o microcontrolador, ya se encuentra dañado. Como tal, desprogramarse, esto no existe. Muy bien, vamos a dar por concluido este segundo tema. Vamos a ir nuevamente a nuestras diapositivas, nuestra teoría, y regresamos a continuamos más bien con nuestro siguiente video tutorial, en el cual explicaremos cómo se programan las llaves nuevas hacia los inmovilizadores. Ok, esperamos el siguiente video tutorial para concluir este tema, que es muy interesante, la parte de cómo está conformado la información del módulo inmovilizador. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Somos MC Cursos Automotrices y JM Cerrajeros. Hasta luego.
Ok, compañeros, ya estamos de regreso. A continuación, vamos a entrar en un tema bastante importante para aprender exactamente qué hacer durante nuestras clonaciones. Por ejemplo, depende del vehículo, y dicho vehículo depende de cuál transponder utilice. Como bien lo vamos a explicar, existen transponders con código fijo, transponders con código cripto y rolling code. Dependiendo qué tipo de transponder utiliza ese vehículo, sabremos si es posible realizar una clonación o no. En caso de que sea posible realizar una clonación, también sabiendo qué tipo de transponder usa el vehículo, sabremos si es necesario utilizar transponders especiales para realizar nuestras clonaciones o podemos usar un transponder normal, como el que les mostré hace unos momentos, un transponder típico, no es ningún transponder especial, simplemente sería un transponder idéntico al que utiliza el vehículo. Y también dependiendo del transponder que utiliza el vehículo, también será necesario, o más bien, a partir de ahí sabremos si será necesario contar con el vehículo para realizar las clonaciones. Como lo vamos a aprender, en algunas clonaciones, por ejemplo, voy a sacar mi llave, disculpen. En algunas clonaciones simplemente vas a tu mesa de trabajo, colocas una llave en nuestra clonadora y posteriormente colocas ya sea tu chip especial o tu chip es idéntico al del vehículo. Caso contrario, existirán otros tipos de transponders en los cuales ese procedimiento no va a funcionar. ¿Por qué? Será necesario colocar estas antenas. DVD Kitool tiene esta antena, Handy Baby tiene esta otra antena. Estas antenas será necesario colocarlas alrededor del switch del vehículo para leer la información que envía el microcontrolador del inmovilizador. Muy bien, estos tres transponders son los siguientes. Ok, dice, en el ramo automotriz existen distintos tipos de tecnología de transponders. Código fijo o fixed code, crypto mode o rolling code. Y el tipo de transponder no es determinado por el tipo de encapsulado. El tipo de encapsulado no nos indica qué tecnología utiliza el microcontrolador. Pero vamos a ir empezando a desglosar cada uno de estos transponders. Vamos a comenzar con código fijo. Código fijo o fixed code. Estos transponders son los más fáciles de clonar. Incluso clonadoras bastante sencillas como un mini setbull genérico, por no decir chafita, puede incluso clonar estos transponders. No tienen ninguna, digámoslo, ningún tipo de seguridad compleja. ¿Cómo funcionan? Prácticamente lo que les expliqué en la primera parte de lo que llevamos de esta casi una hora, pues esos transponders que expliqué prácticamente es código fijo. Simplemente, en resumen, el transponder tiene un número ID y ese número ID se traslada a el inmovilizador. No hay nada más que ello. Vamos a leer. En cada ocasión que son interrogados por el sistema de seguridad o el inmovilizador del vehículo, responden con el mismo código. Se pueden clonar sin ningún problema. En caso de no tener ninguna copia funcional del vehículo, se requiere la presencia del mismo para poder generarle nuevas llaves al computador. Ese tercer punto, pues es obvio. Si no tenemos una llave programada en el vehículo, nuestras clonadores o clonadoras no van a servir en lo absoluto. Muy bien. ¿Cuáles son esos transponders que utilizan código fijo? Aquí los tenemos. Es el
los transponders ID11, ID12, ID33, 40 y 4C. Quizá en la actualidad el que se utiliza más en código fijo es el transponder 4C. Lo utiliza bastante Ford, lo utiliza Toyota, entre algunos. Dice los de Corsa con chip 40 y no se dejan clonar. Sí, exacto. Ahorita vamos a hablar exactamente por qué en algunos casos no se dejan clonar los transponders. ¿Ok? Y sobre todo los que son para Opel es cuando ya tienen un formato en específico. Más adelante, recuerden, vamos a hablar qué es formato y qué es password. Vamos a continuar. Vamos a ver el video para la explicación a detalle de qué es el sistema de código fijo. Vamos a poner atención al video tutorial y regresamos. Hola, ¿qué tal, compañeros de MC Cursos Automotrices? Estamos aquí en una cápsula en la cual pues vamos a aprender un poquito más sobre los sistemas inmovilizadores. Para ello vamos a hacer algunas explicaciones y de mi lado tengo al ingeniero Julio Ramírez, el cual nos explicará pues el funcionamiento de cada elemento y las condiciones que debe tener cada elemento para poder operar en el sistema inmovilizador. Por ejemplo, ahorita en pantalla estamos viendo ahí lo que le llaman chips o transponders. Ahí nos está mostrando el ingeniero los dos chips y los transponders, y obviamente estos van dentro de la llave. Pero, ¿qué es un transponder, ingeniero Julio? Hola, ¿qué tal, compañeros? Gracias por estar en este curso. Recuerden, antes de comenzar en el curso Clona Fácil, a realizar los procedimientos de clonación, valga la redundancia, es necesario entender cómo funciona un transponder y por qué realmente podemos clonarlo y por qué en algunos otros casos no será posible. Como bien nos pregunta el ingeniero José Manuel, ¿qué es un transponder? Un transponder internamente es un circuito resonante. Un circuito resonante es conocido como, lo voy a escribir en esta parte, como RLC. Un circuito RLC está conformado por una resistencia, la L nos indica, así es denominado en electrónica, la L será una bobina y la C será un capacitor. Nuestro circuito resonante es de tipo RLC, que al mismo tiempo siempre estará acompañado de un microcontrolador. Entiendo que todo esto está dentro del encapsulado, dentro del transponder, es lo que quiero yo entender. Exactamente, vamos a ver internamente, a ver si podemos, aunque en las diapositivas obviamente que siempre mostramos en nuestros cursos se va a notar de manera más clara, pero vamos a hacer un pequeño acercamiento. A simple vista lo que notamos es el embobinado. Y en esta parte quizá no se alcance a ver aquí, pero en las diapositivas sí. Vamos a encontrar un capacitor, resistencias y el microcontrolador que conforman y que en conjunto forman un transponder.
Y bueno, este circuito, minicircuito, de alguna manera me imagino que requiere alguna alimentación, un tipo de energía para poder funcionar, porque vemos que tiene una resistencia, una bobina y un capacitor. Como sabemos, pues el capacitor almacena energía, entonces quiere decir que de alguna manera vamos a tener o contar con algún tipo de fuente que alimente a este circuito. ¿Es así, ingeniero? Exactamente. Obviamente notamos que nuestro transponder o chip tiene un encapsulado. En este caso es vidrio. ¿Cómo pudiéramos, en dado caso de que, en teoría, suponiendo que tuviera una batería, cómo la cambiaríamos? Es prácticamente imposible. Recuerden, también están este tipo de transponders que internamente también son exactamente iguales. Pero conforme a tu pregunta y respondiéndola, no necesitan internamente una fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo obtienen su alimentación? Voy a dibujar el circuito típico RLC. Vamos a, de este lado, colocar la bobina. Vamos a colocar aquí, quizá se encuentra nuestro microcontrolador. Lo voy a denominar como CPU. Posteriormente tenemos nuestra resistencia y también tenemos nuestro capacitor. Esto es un chip o transponder. ¿Ok? En ningún momento notamos que se encuentra una batería. ¿Sí? Este es L y este es nuestro CPU. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos alimentar un transponder? Obviamente, dentro de este CPU o microcontrolador, siempre va a haber un archivo. Este archivo es, obviamente, con un lenguaje binario, puede ser traducido o trasladado hacia el lenguaje hexadecimal, y en este archivo van a venir algunos datos importantes, como el número ID del transponder. Puede venir también el formato del archivo. También tendrá alguna programación. Esta programación es la que le indica exactamente a todo el chip cómo funcionar. Más adelante vamos a explicar a detalle cómo es que funciona el transponder. Y como bien ya lo saben todos ustedes, siempre en un sistema inmovilizador vamos a contar con una antena lectora captador. A través de esta pequeña ventana transparente, ¿qué es lo que notamos? Bueno, ahí notamos una bobina precisamente. Igual, obviamente, esa es la que seguramente ahorita comprendiendo va a hacer que resuene el circuito o que tenga interacción con el circuito. Exactamente. Todas o todos los vehículos que utilizan sistema inmovilizador utilizan una antena. Y una antena, como lo estamos viendo o lo vimos hace unos instantes, contiene un embobinado. Por lo cual, voy a mover un poco más hacia arriba. Nuestra antena es otro embobinado. Aquí tenemos nuestra antena lectora captadora. Y cómo es que podemos alimentar el transponder. ¿Cómo va a funcionar un CPU de un chip si no tiene voltaje? Es necesario que necesita más bien una alimentación. La antena lectora captadora siempre va conectada a un módulo inmovilizador. Por ejemplo, aquí tengo este módulo inmovilizador. Ok. Quiero entender que ese módulo inmovilizador es el que de alguna manera le manda energía a esa bobina, y esa bobina obviamente me imagino que por algún proceso o campo electromagnético hace que esta bobina
se active y active al circuito, almacenando energía en el capacitor, aquí limitando la corriente con la resistencia y dándole la alimentación necesaria para alimentar el CPU. Es más o menos lo que quiero lograr entender, o me estoy adelantando. Exactamente, es todo lo que comentaste, pues tiene sentido. El inmovilizador, más adelante también vamos a explicar a detalle cómo funciona, siempre va a estar conectado con la antena lectora captadora. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un inmovilizador. Aquí voy a borrar esta parte para que quede un poco más detallado. Aquí le voy a escribir INMO. Entonces el inmovilizador, cuando nosotros abrimos el switch a la posición ON, manda una señal. Esa señal lleva un voltaje y al momento de que la corriente del circuito pasa por el embobinado, al haber un segundo embobinado muy cerca de este y aquí hay una corriente, recuerden, corriente la abreviamos como I, existe una corriente, ¿ok? Al momento de pasar por una bobina y haber otra segunda bobina, se forma un fenómeno llamado inductancia. Entonces, este paso de corriente va a inducir una corriente. Voy a colocar que el sentido de la corriente será hacia arriba en este caso, ¿ok? Tenemos una corriente a partir de ese momento, por lo cual la corriente, lo primero con lo que se va a topar o encontrar es con el capacitor. Ya sabemos que un capacitor, generalmente en las escuelas, cuando comenzamos a estudiar electrónica, nos trasladan un sistema hidráulico a un sistema eléctrico. Por lo cual, un capacitor en un sistema hidráulico generalmente lo interpretamos como un tinaco o cisterna. Entonces, un capacitor, obviamente, en vez de llenarse con agua, se va a empezar a llenar de voltaje. Por lo cual, dada alguna capacidad específica, va a dejar de consumir la corriente almacenándolo como voltaje y ahora se va a transformar en una fuente de alimentación. Por lo cual nuestro capacitor ahora va a ser lo voy a denominar así, nuestra batería o fuente. Ya tenemos una batería o fuente en el circuito. En este momento el circuito queda totalmente independiente. La resistencia, como bien lo comentó el ingeniero José Manuel, únicamente nos ayuda a limitar el voltaje en todo el circuito. Como lo veremos más adelante haciendo una pequeña comprobación, la antena lectora captadora puede emitir hasta 5 o hasta 7 volts de señal, por lo cual un CPU no trabaja con 7 volts. Generalmente puede trabajar o con 3.5 volts o hay algunos más bajos de 2.3 volts. Entonces la resistencia ayuda a atenuar ese voltaje. Muy bien. Ok, entonces ya resumiendo esta parte, tomando en cuenta lo que acabas de comentar, ingeniero, el transponder, y con esta parte lo que se hace es darle seguridad de manera, sin contacto, ya sabemos que el contacto es con la llave, pero una forma de darle la seguridad es a través de nada más el simple contacto con el cilindro, que es el que le va a energizar el transponder, y es el que me imagino que con la información que comentas acá y de este lado, el chip tiene información, y esta me imagino que es proporcionada a esta parte de acá del sistema inmovilizador. Exactamente, esto de hecho lo vamos a explicar en nuestro siguiente tema. ¿Por qué aquí escribí un ID? ¿Por qué mencioné que existe un formato? ¿Y por qué hay una programación? Antes de continuar o seguir con el siguiente tema, vamos a terminar de comprender bien lo del circuito RLC de nuestro chip o transponder. Y nuevamente vamos a tratar de enfocar nuestra
nuestro transponder. Ahí está nuestro transponder, claramente se ve su circuitería. Incluso aquí sí se alcanza a notar un poco los elementos, capacitores, resistencias, y del otro lado por debajo estaría el microcontrolador. Internamente este transponder de cerámica es exactamente igual. Internamente es lo mismo. Lo único que cambia, lo vamos a explicar en el siguiente tema, tiene que ver sobre todo con el formato y el tipo de microcontrolador. Y antes de finalizar, aquí tengo una llave control. Muchas veces sabemos que las llaves control no usan un transponder, digámoslo de esa forma, de este tipo. Vamos a tratar de notar en esta ocasión que la misma llave control tiene su circuito RLC. Muchas veces preguntamos en las clases presenciales de esta llave control cuál es el chip, y me dicen que este es el chip. Obviamente no es el chip. Otros dicen este es el chip y tampoco es el chip. ¿Cómo sabemos a ciencia cierta entonces la respuesta? Vamos a escribir nuevamente esta palabra clave. Un chip es un circuito RLC. Entonces, ¿qué significa? Que en esta llave control debe de existir una resistencia, una bobina, un capacitor, y recuerden que el transponder, después de contar con el circuito RLC, también se le suma un microcontrolador, también lo podemos abreviar como CPU. Vamos a tratar de hacer ahora sí nuestro acercamiento a la llave. Vamos a identificar cada uno de las partes. Circuito RLC. Lo primero que notamos a simple vista, obviamente, es la bobina. Ya encontramos el primer elemento del circuito RLC. El siguiente elemento que podemos notar también muy fácilmente es este pequeño elemento de color blanco. Este es un capacitor. Ahí está nuestro capacitor. Y al igual, incluso aquí tenemos otro capacitor en color café. Y todavía otros elementos mucho más pequeños, como por ejemplo, sobre todo este de acá, serían nuestras resistencias. Ahí están. Aquí tenemos otra resistencia. Entonces ya tenemos la R, aquí está nuestra resistencia. La L, aquí está nuestra bobina. Y la C, aquí tenemos un capacitor, otro capacitor y otro capacitor. Tenemos el circuito RLC y obviamente por su tamaño un poco más grande, tenemos también el microcontrolador o CPU. Entonces la respuesta correcta de cuál de estos elementos es el chip, en realidad tenemos que mencionar siempre que todo este circuito es el chip o transponder. Todo esto en elementos un poco más pequeños se encuentran siempre encapsulados, ya sea en cristal o en cerámica. Ahí están, aquí tenemos los elementos, los tres tipos de transponders que podemos encontrar en un sistema inmovilizador con encapsulado de cristal, cerámicos o en una llave control. Incluso las llaves de presencia funcionan y tienen exactamente los mismos circuitos RLC más el microcontrolador o CPU. Ok, y bueno, aquí en esta parte del control por lo menos lleva una batería, pero esta batería no alimenta el circuito. Lo que alimenta el circuito, como ya lo vimos, es el circuito RLC. Exactamente, de hecho, como bien, y es una
pregunta o mención importante. Las llaves control obviamente utilizan batería, pero me imagino que ustedes ya se han dado cuenta que aunque el control no tenga batería, el vehículo va a encender debido a la bobina que contiene el circuito. Se alimenta gracias a la antena lectora captadora. La función de la batería solo es que este cristal funcione y haga la activación de control remoto, ya sea elevando los seguros, cerrando las puertas, o incluso hay algunos que elevan y bajan los cristales del vehículo. Muy bien, pues esto sería todo en este primer tema, sobre todo un poco abarcando qué es un transponder, un circuito RLC más un CPU o microcontrolador. Espero que les haya gustado este video tutorial. Nosotros somos MC Cursos y JM Cerrajeros. Gracias y hasta luego.